rendimiento. No he sacado exactamente, tengo muchos cienes, pero también hay un bajo rendimiento en algunas personas. No he puesto ningún cero por una cuestión de esfuerzo por entrar al internet, etcétera, etcétera. Yo quisiera que prendan sus cámaras, por favor. Ah. De 52 personas que han dado examen, tengo 100 personas que se han sacado 12, perdón, 12 personas que se han sacado 100 y no, más todavía, 13 personas con 100. Dos personas que se han sacado 90, o sea, son 14 personas de 52 que prácticamente son exámenes de excelencia, pero también tengo gente con 20 puntos que llegado a esta altura me llama mucho la atención, o sea, eh, no puedo yo darme una explicación por qué hay mm, un rendimiento tan bajo, ¿no? O sea, quiere decir que no estudian nada, no comprenden nada, no les interesa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué están? Se darán cuenta que las características de la materia son completamente diferentes a cuando hemos cursado psicofisiología. Es diferente porque ustedes no sabían de mm, del contenido biológico que tiene su carrera y prácticamente era una novedad con psicofisiología, pero ya con psicobiología es la aplicación de los conocimientos de psicofisiología. Y lo que yo digo en clases debería ser la base para que ustedes todavía lean más sobre los temas, por ejemplo, prefrontal, muy flojo. Hay gente que ha preguntado sobre prefrontal y es como que hay un estudio de memoria, hay un estudio de, de- de cumplir con lo mínimo necesario. Hay instintos, por ejemplo, una pregunta que hemos hecho mucho y yo me doy cuenta como que no estuviese muy consolidado, no le han dado la jerarquía a lo que es el hipotálamo, eh, no han considerado que del hipotálamo nace el sistema nervioso autónomo, o sea, no se ha estudiado como para realmente ganar conocimientos. Esa es la impresión que me da, a pesar de que, vuelvo a repetir, hay 14 exámenes bastante buenos, eh, pero no son la mayoría, no son 52 personas que han dado el examen. Yo más que nada les he hecho prender las cámaras, uno porque si no es muy impersonal. Yo tengo la gran esperanza de que poco a poco estemos ganando inmunidad. Se está haciendo un hábito la utilización del barbijo, lo cual
Si uno se contagia, es con cargas virales muy bajas, entonces o son asintomáticos o la enfermedad se cursa en forma leve. Eh, Espero que no haya un rebrote con esta flexibilización en octubre o noviembre, y más bien yo tengo la esperanza que para octubre, noviembre, si no hay un rebrote infeccioso, la católica ya dé la posibilidad de clases presenciales, que yo tengo muchas dudas que si lo vamos a poder realizar por el número que somos, porque para guardar las distancias efectivas, creo que las aulas de la católica no dan para que nos juntemos más de 50 personas. Veremos cómo lo implementan, pero la verdad es que extraño yo muchísimo el poder estar en una relación directa con ustedes. Siempre en los exámenes quedan dudas, ¿no? Dudas. Por eso les he hecho prender las cámaras y, y a ver qué dudas tienen. Se aprenden las cámaras los que están a la imagen, pero Paco, Mateo Butrón, Fernanda Alemán, Matías Chevaler, Amir está sin imagen. Sí, doctor, deme un minuto, por favor. Ahorita voy a entrar desde mi computadora y prendo mi cámara. Ya no hay problema. El que pueda, ¿no? Tampoco es una cosa obligatoria. Camila, ¿m? No es una Yo, cosa obligatoria, pero si lo hacemos mejor. sí, Gary, yo si lo doctor, lo hacemos. siento, pero si prendo mi cámara se va a salir de la reunión porque mi No, no hay internet está problema, no hay mal. problema. Ya. Yo sé que algunos tienen problemas con internet. Preguntas de ustedes Doctor, acerca de alguna duda del examen. sí, quería saber si puede volver a explicar lo del área sensitiva primaria, que me preguntó y creo que no la tengo en mis apuntes. Ya. Lo que hemos dicho es que eh, podemos tener diferentes tipos de conocimientos y yo sigo insistiendo en que con ustedes yo cumplo los contenidos mínimos necesarios, que hay mucho más para poder brindar o mucho más para ustedes poder investigar. Y en psicofisiología habíamos hablado de que Brodmann había separado eh, más de 50 poblaciones citoarquitectónicas, es decir, desde el punto de vista del tamaño de las neuronas, de sus aspectos, había considerado las áreas por él señaladas y numeradas, y el área sensitiva primaria correspondía a tres numeraciones de Brodmann, el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Pero cuando hemos hablado de que el cerebro es el que siente, no el receptor, y cuando hemos hablado que existe un homúnculo sensitivo, donde la información de la mano no va a ir a cualquier lugar, sino a la representación de la mano que existe en esa área sensitiva primaria, cuando hablamos de que el cerebro se maneja con cuatro elementos que son la espacialidad, temporalidad, modalidad e intensidad, para poder lograr esto, el cerebro ya desde el punto de vista funcional subdivide esas áreas de Brodmann. Y el área, yo he dado el ejemplo del área sensitiva primaria, que su subdivisión vendría a ser 3A, 3B, 1 y 2. Y 3A y 2 son propioceptivas y 3B y 1 son exteroceptivas. Y 3B son de los receptores de adaptación lenta y la otra es de adaptación rápida. Bueno, esa era la respuesta cuando yo preguntaba área sensitiva primaria. ¿Alguna otra pregunta?
Buenas tardes, doctor. Quería saber cuál tenía que ser mi respuesta correcta cuando me ha preguntado área septal. No he respondido bien. ¿Cuál es, El por área, el área septal hemos hablado cuando hemos hablado de anatomía del sistema límbico. Y hay cuando el fornix y la estría terminal van al área septal y al núcleo accumbens, hay una gran diferencia entre ambas áreas. El núcleo accumbens es placer cotidiano, placer del quehacer todos los días. Es decir, nos gusta cosas que eh, utilizamos o usamos o comemos o tomamos diariamente. Entonces, eso es el núcleo accumbens. En cambio, el área septal es placer de tipo sexual y bien genital. O sea, es orgásmica realmente, es orgasmo. Y yo les daba el ejemplo de que si se poníamos todo en un área septal de un mono y el mono descubría que una palanquita podía estimular esa área, el mono seguramente iba a estimular tanto hasta quedar agotado. Justamente porque es placer, pero es un placer especial, ese placer sexual. Eh, yo siempre digo, el tema de sexualidad, lastimosamente, en la Universidad Católica es como un tema mirado así como poco tocado, ¿no? Y eso es malo, y yo tengo una materia biológica, porque la sexualidad es biológica, no es pecaminosa, pero hay que también manejarlo desde el punto de vista de lo que corresponde, porque desde el punto de vista sexual vamos a tener placer cuando tengamos contactos de este tipo, porque si no, siempre digo, seríamos muy poquitos si no hubiera placer. No habría relación sexual si no habría placer, justamente por la parte de porque hay que encararlo de esa manera, es decir, nosotros manejamos tanto la razón y la comprensión y el entendimiento, eh, que, por ejemplo, es muy complejo hoy en día en una pareja con este problema de la pandemia, porque desde el punto de vista de razón, pues no debería haber un contacto, un beso, por ejemplo, en la boca no podría, no debería, tendría que estar muy restringido. Mi esposa está guardada en mi casa porque tiene algunas situaciones de salud que la hacen más vulnerable y yo no. Lo único de vulnerabilidad que tengo yo son mis 66 años. Y entonces yo estoy yendo al hospital, estoy trabajando en el hospital, estoy operando en el hospital. Y en algunas oportunidades nos hemos puesto inhibiciones entre yo y mi esposa de no besarnos por el peligro del contagio que yo puedo traer el virus desde el hospital a mi casa. Pero no se puede. A eso me voy, o sea, ya desde el punto de vista emocional, ya desde el punto de vista sentimental, ya desde el punto de vista de amor y cariño, inevitablemente terminamos besándonos. Y a eso me voy. Si ya vamos a la parte de sexualidad, si no hubiera placer, lo más probable es que no habría besos de lengua, habría mucho distanciamiento, incluso inhibición por contagios, por todo. Entonces, seríamos muy poquitos, hasta nuestra especie correría peligro de extinción, estoy seguro. Pero bueno, Diosito ha querido que sea de esta manera. El placer hace que busquemos más allá del sentimiento, que eso es lo más interesante, porque les vuelvo a repetir, con mi esposa nos besamos porque es más fuerte
la parte sentimental que el evitar un contagio. Ese es el punto, ¿no? Y el área septal tiene pues esta condición no solamente en nosotros, en todas las especies evolucionadas como los homínidos, es decir, donde están metidos los simios, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, había otra más. Sí. Perdón, que era facilitación sináptica y me acuerdo que no he podido responder. La facilitación sináptica es una cosa que les he pedido que incluso busquen ustedes. Les he dicho que lean a Campbell. Era de Campbell, ¿cómo era? De plasticidad cerebral o no, me he confundido. No sé. Era plasticidad cerebral, justamente. Era plasticidad cerebral, era Donalev, por un lado, que habla de la facilitación pre y prosináptica, es decir, la mayor cantidad de neurotransmisor, pero especialmente el calcio. El calcio es tremendamente importante para la posibilidad de liberación. Entonces, si hay más calcio, hay mayor desanclaje, dicen algunos autores, se desancla el neurotransmisor y se libera mayor cantidad. Pero ¿de qué sirve esto si tiene pocos receptores en la membrana postsináptica? No serviría de nada. Entonces también hay facilitación postsináptica. Esto es funcional, esto es dinámico. Cuanto más funcionan, más receptores en la membrana postsináptica porque hay más también neurotransmisor. Esa era la respuesta, Camila. Ay, Dios, ya. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, por favor? Doctor, yo tengo una pregunta. Ay, sí. Cronomnesia. Me ha preguntado y no sabía cómo responder. Cronomnesia. ¿Qué pregunta? Cronomnesia. La cronomnesia es darle un tiempo a la memoria. Y la persona que me ha respondido eso, que la cronomnesia es brindar tiempo a la memoria, es decir, yo saco un recuerdo y automáticamente le brindo un tiempo. No me alcanza. Alguna persona puede estar pensando, yo he dicho eso y está bien. No, no me alcanza. Y no me alcanza porque la materia es biológica. Además de decir lo que es cronomnesia, tiene que definirme que es una relación del hipocampo, que ahora vamos a ver en próximas clases, la importancia del hipocampo en la memoria. Vamos a ver que la memoria tiene una codificación que puede ser del lenguaje y otra memoria que no tiene codificación del lenguaje. Pero en la codificación del lenguaje está el hipocampo, es el pilar fundamental. Y la relación con los núcleos mamilares, es decir, el fornix postcomisural. Uno de los elementos del fornix postcomisural. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo varias, pero una que me ha anotado es, viendo un poco mis apuntes, quería saber cuál es la diferencia entre la relación práctica secundaria y la relación pragmática, porque creo que, o sea, si me puede explicar eso. No, hay una relación automática entre el objeto y el acto, y eso se ve mucho en las especies inferiores. Es decir, un mono, un perro, un gato, lo que tiene para comer se lo come. Y no le interesa las condiciones desde el punto de vista ambientales que rodean a ese alimento. No le va a interesar. No hay. En cambio nosotros, el Homo sapiens, tiene otro tipo de relación, una relación pragmática. Les voy a contar una anécdota media cochina. Yo soy, últimamente, porque estoy un poco gordo, estoy evitando los fiambres. Entonces he dejado de comprar, no he dejado de comprar, he dejado de consumir jamón, esas cosas. Pero ha llegado un momento en que no sabía ya que ponerme y me he comprado hígado, el tipo paté,
¿ah? El hígado sin grasa y he llevado. Y mis nietos no habían sabido, no habían conocido el hígado. ¿Ah? Yo tengo 2 nietos y que vienen los fines de semana a mi casa y bueno, se quedan a dormir y entonces saqué para el desayuno el hígado y mi nieto me dijo, ay, ¿qué es eso? Es hígado. A ver, probaré. Entonces yo generalmente le hago un pequeño agujerito al envase del hígado y lo apreté y le puse en el pan y le hice probar y le gustó mucho. Entonces él empezó a comer y la menor, mi nieta, que es mucho más pragmática, es eso, valorativa, selectiva, no quería probar. Pero al final probó y le gustó. Ella le gustan las cauquitas, le dije, le pondré encima de una cauquita y con mucho resquemor, ese es el término, probó y empezó a comer y le gustó. Y empezamos a comer hígado entre los 2 chicos y yo. ¿Ah? Eso fue en desayuno, al té también otra vez hígado. Al siguiente desayuno, a mi nieto se le ocurrió decir, aprieta más, parece que estuviese no saliendo eso que se llama hígado, parece caca. Bastó ese comentario de mi nieto, que parecía caca el hígado, para que mi nieta no quiera comer. Dijo, no voy a comer. Pero hija, es una broma de tu hermano, tu hermano tonto, ¿cómo va a ser esa broma? No quiero comer, y no comió. Eso, Lorena, es pragmático, te lo estoy dando el ejemplo. Es decir, ya vos valoras y como ya te lo han hecho relacionar con materia fecal, ese hígado que es tan rico, vos ya no quieres comer. Eso es pragmatismo. Esa es la relación pragmática que la tenemos todos, es decir, en mayor o menor medida la tenemos. Ojo, en mayor o menor medida. Porque si nos ponemos a pensar las condiciones higiénicas en algunos lugares donde venden, por ejemplo, irte a comer un anticucho. Si tú te pones a hacer un análisis de cómo está esa parrillita donde están friendo el corazón y el corazón, las condiciones, y empiezas a mirar la vestimenta de la mujer y empiezas a hacer un análisis de aquí, de allá, de aquí, terminas no comiendo. Es mejor cuando si uno se antoja un anticucho, es bajar la observación, bajar el análisis, no observar tanto, no mirar tanto y te lo comes, y es rico el anticucho, pero si uno se pone a observar mucho, les voy a comentar otra anécdota. Yo suelo comer unas salteñas al frente del Hospital Obrero, donde la que vendía antes se llamaba Valeria, ya falleció, y hemos comido tantos años esas salteñas y nunca nos han caído mal, por lo tanto las comemos con confianza. Pero ahora con este problema del coronavirus nos da miedo, y a pesar de que veo a algunos médicos comiendo ahí, yo tengo mi mayor aumento de resquemores, se puede decir. Entonces me he acercado, he mirado así el kiosco donde venden esas salteñas y la veía a la muchacha que vende sin guantes, pero el momento de que agarraba la salteña, sí, una bolsa nylon, y un día que ya estaba muy antojado, me acerqué, que eso debe ser, creo que el lunes, hace poco nomás, sí, hace 2 días, me acerqué y dije, bueno, le voy a prestar menos atención y voy a comer. Y para mala suerte, justo cuando llegué, ella estaba tomando un refresco con bombilla. Y me dijo, doctor, ¿qué va a comer? Y el momento que dijo eso, se pasó la mano
por el borde de la boca y chao, se acabó todo. Y le dije, he venido a curiosear, pero todavía no me animo. ¿Ah? Porque esto por el coronavirus, ¿no? Si se pasa la mano por el borde de la boca, es pues la potencialidad de que si tiene ella el virus, te lo pase con bolsa o sin bolsa a través de la salteña, es muy grande. Entonces dije, no, los chicos se van a alegrar si yo no doy clases por un coronavirus, no les voy a dar ese gusto, así que no me como esa salteña. Eso es pragmático, y está en nosotros, está en nosotros perfectamente. ¿Alguna otra pregunta, Lorena? Sí, doctor, entonces tal vez estaba mal formulado. Entonces tal vez lo que no he entendido es cuál es la diferencia entre la relación práctica primaria y la secundaria. La relación práctica primaria es mental pura. Y la relación práctica secundaria es la utilización de los objetos en el mundo. Ya, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, Daniel. No es tanto en el contenido del examen, pero nos dijo que Downer corta solo un lado corta solo el temporal de un lado, ¿no ve? Y se producen dos comportamientos. Quería saber de qué depende qué comportamiento se va a producir ante cierto estímulo, si depende del tipo de estímulo. A ver. Downer lo que hace, en primer lugar, es separar ambos hemisferios cerebrales. Y de ese tema vamos a hablar hoy. Entonces, tú tienes dos comportamientos diferentes. Si ambos hemisferios están separados, la funcionalidad de cada hemisferio es diferente. Y además, Downer daña un temporal nada más. Pero si dañara un temporal nada más y no separaría ambos hemisferios cerebrales, la información por el cuerpo calloso pasaría y se complementan. Siempre funcionamos nosotros complementándonos. Entonces, eso es lo que hace Downer, separar ambos hemisferios cerebrales. Y lo que se da cuenta de Downer es que no había algunos animales que reaccionaban ante el tacto. A pesar de que no reaccionaban por la parte auditiva o visual, sí reaccionaban con el tacto. Y es porque en la información táctil entra por el cíngulo anterior y la información de la parte visual y auditiva entran por la corteza basolateropolar del temporal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Usted me hizo una pregunta en el examen donde me dijo la relación de las esferas con los valores sentimentales, o sea, las estructuras de las esferas con los valores sentimentales, y no pude anotar eso, así que sí, la verdad me quedo con la duda. Es que además, si ustedes al estudiar, si hubieran tomado el trabajo, repito, si ustedes al estudiar, si hubieran tomado el trabajo de por lo menos agarrar una imagen del sistema límbico o del cerebro, gracias Amir, hubiera sido mucho más fácil para ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de, son tres zonas adyacentes, entonces meterlas en las esferas es facilísimo. En la esfera intelectual, el prefrontal. En la esfera valorativa, la corteza orbitaria anterior, y en la esfera vital, la corteza orbitaria posterior. Las tres áreas son adyacentes. Entonces, perdón. Ahora, si te lo aprendes de memoria, solamente de memoria, te cuesta acordarte. Pero si tú lo has estudiado tratando de hacer relacionando, te vuelvo a repetir,
el prefrontal como esfera discriminativa. Valorativa, el área orbitaria anterior. Y vital, área orbitaria posterior, que es sistema límbico. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Para llegar donde hemos llegado, desde el punto de vista de especie, algo que ha sido fundamental ha sido el lenguaje. El lenguaje. Y uno dice, a veces, sí, tiene importancia. No tiene importancia, es fundamental, porque el lenguaje es la base de algo que se denomina comunicación. Y hoy en día la comunicación ha ganado un poder absoluto y total desde el punto de vista del impacto que tiene en el cerebro. Hay un librito de un amigo, yo tengo una relación amistosa, es mi compadre incluso, de Ricardo Castañón. El Ricardo Castañón tiene un libro que se llama El poder de la palabra. No, perdón, aquí lo tengo el libro al frente. Cuando la palabra hiere. Cuando la palabra hiere. En Ricardo Castañón tiene muchos libros y en algunos de ellos me ha confiado la revisión de la parte fisiológica. Entonces me daba los capítulos donde se refiere a la parte funcional y me decía, Víctor, por favor, fíjate si no hay un error o hay algo en lo que tú consideres. Incluso en alguno de sus libros creo que en la parte de introducción hace un agradecimiento a esta colaboración que yo con todo gusto se lo hacía porque esta es la importancia. Por eso hay que ser muy, muy precavido, yo creo que cuando utilizamos palabras, las palabras, el valor de la palabra, podemos hacer un análisis desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, alguien que da su palabra seguramente lo va a cumplir. La palabra que hiere, que lastima, pero el hecho comunicativo hoy en día tiene muchísima importancia, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de impacto cerebral. Nos han metido muchas cosas a nosotros que no son reales, que no existen, pero que son productos culturales. Es decir, el consumismo es una cosa que se nos ha introducido mucho. Este problema que hemos tenido de la pandemia, por ejemplo, a mí por lo menos me ha ayudado y me ha colaborado en reflexionar las cosas superfluas que tenemos. Hay un montón de cosas que tenemos porque han entrado como requerimientos o necesidades desde el punto de vista comunicativo. Es decir, a ver si compramos esto, compramos el otro, compramos aquí, compramos allá, pero por tener, porque la comunicación nos hace ver como una necesidad y no es tal cual. O sea, no hay tanta necesidad de muchas cosas. La cantidad de ropa, las marcas de las ropas, tiene que ser tal marca. Desde el punto de vista cultural, vuelvo a repetir, tiene mucho peso la comunicación. Y
nos hace pensar, por ejemplo, el valor del dinero. Mucha gente termina presa por tener dinero. Es una cosa inaudita para mí, cuando nuestra vida es tan corta y que por tener dinero terminemos con una pérdida de libertad, de poder vivir libremente y terminar presos, es una cosa que va en contra de la razón. Es algo inaudito que suceda eso, pero sucede por el hecho comunicativo de que nos han metido la necesidad y el valor del dinero. Es muy simple, es muy fácil. Las cosas. La felicidad muchas veces está muy metida en familias que no tienen mucho dinero, incluso en familias carenciales, pero que las relaciones humanas se dan en forma diferente. Pero, en definitiva, volviendo al tema, el lenguaje ha hecho que seamos lo que somos como especie. El lenguaje. ¿Cuándo lo hemos adquirido? No sabemos exactamente. Incluso algunos autores mencionan que pueda haber habido lenguaje en los neandertales. Pero otros autores dicen que más bien los neandertales, que tenían mejor físico que nosotros, han desaparecido como especie porque no tenían el lenguaje hablado como nosotros, sino que solamente tenían un lenguaje de mímicas. Entonces, ¿por cómo hemos dado cuenta este funcionamiento cerebral que logra esta función principal que es el lenguaje? Broca, Paul Broca, recibe un paciente que no podía hablar y solamente decía una palabra en francés que era tan. Entonces Broca lo intenta tratar al paciente, no puede tratarlo, no puede mejorar, y les ruego que me perdonen 30 segundos, por favor. Estaba diciéndoles que Broca tenía este paciente y lo sigue al paciente hasta que fallece. Y cuando muere, estudia su cerebro. Y, en primer lugar, la lesión solamente estaba en un lado del cerebro, o sea, en un hemisferio cerebral. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque un solo lado, o sea, un solo hemisferio cerebral maneja el lenguaje. Y por lo tanto, a ese hemisferio que maneja el lenguaje le damos la denominación de dominante. Hemisferio dominante. Entonces, este concepto, la dominancia cerebral solamente la brinda el lenguaje. Repito, la dominancia cerebral solamente la brinda el lenguaje. Y Broca se da cuenta que la lesión está en la base y la parte posterior del lóbulo frontal, es decir, por debajo del área motora secundaria. Por debajo del área motora secundaria. Doctor, ¿en qué lóbulo, perdón? En el lóbulo frontal.
debajo del área motora secundaria, ahí estaba la lesión. A esa área, hasta el día de hoy, se la conoce como área de Broca. Y es un área que sirve para la expresión. Ahora vamos a dar algunos puntos importantes. Por ejemplo, la mayor parte de la población, su hemisferio dominante es el izquierdo. Repito, la mayor parte de la población tiene como hemisferio dominante el izquierdo. Ahora, de todas las personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, del 90 al 95% tienen mejor capacidad motora en el lado derecho del cuerpo. Repito, de toda la población que tiene como hemisferio dominante el izquierdo, entre el 90 y 95% tienen mejor actividad motora en el lado derecho del cuerpo. A eso se denomina lateralidad. Es decir, ¿qué es la lateralidad? Es la mayor o mejor actividad motora en mitad del cuerpo. De todos los que tienen el hemisferio derecho como dominante, de todos los que tienen como dominante el hemisferio derecho, el 70% es siniestro. ¿Qué quiere decir siniestro? Que tiene mejor actividad motora en el lado izquierdo del cuerpo. Así como lo denominamos al que tiene mejor actividad motora en el lado derecho, diestro, al que tiene mejor capacidad motora en el lado izquierdo, deberíamos llamarlo siniestro. Pero aquí viene lo cultural. Aquí viene lo cultural. Como las personas que manejaban el lado derecho son la mayoría, a los que manejaban el lado izquierdo se los miraba como raros. Yo cuando he ido a los primeros años de primaria, estoy hablando década del 60, las monjitas del Amor de Dios, en el Colegio del Amor de Dios, esas monjitas no tenían colegio y eran profesoras en los colegios de los jesuitas, en el San Calixto de la ciudad. No había San Calixto en Coma todavía. Entonces yo me acuerdo todavía que esas monjitas obligaban a las personas siniestras a que utilicen la mano derecha para escribir. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto cultural de la normalidad. O sea, cuando una persona cae en la minoría, no es normal. Entonces, eso ustedes más adelante, seguro en alguna otra materia lo van a ver como aunque por ahí ya no lo ven desde el punto de vista, pero seguramente van a mencionar al zurdo contrariado. Era la persona que escribía con la mano izquierda y lo obligaban a escribir con la mano derecha. El zurdo contrariado. Hoy en día, desde el punto de vista cultural,
el término siniestro ya no se usa porque tiene otro tipo de concepciones demoníacas. Siniestro. Y el término zurdo tampoco conviene utilizarlo porque ya tiene connotaciones políticas. Es así como la terminología se va utilizando, ¿no? Ese es de izquierda, ese es un zurdo, y eso lo ha contaminado tanto el término que ahora ya no se puede utilizar el término zurdo para el que maneja mejor la izquierda porque es más una terminología política. Pero eso es... Hago este tipo de comentarios para que se den cuenta la importancia de la comunicación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Y ahora cómo se los llama, doctor? O sea, Perdón, Andy. ¿Y ahora cómo se los llama? Si ya no se los llama, pues, ¿no es es diestro y ambidiestro? ¿No sería? No Izquierdo. Izquierdo. Pero sí, también, hoy en día mucho tiene la connotación política. Bien. Años posteriores, pero no demasiado, porque uno casi contemporáneo. Perdón, doctor. Pero, ¿sí? Quería preguntar sobre si podría volver a repetir el concepto de lateralidad. El concepto de lateralidad es, la lateralidad es tener la mejor capacidad motora en mitad del cuerpo. Eso es la lateralidad. Yo nunca me voy a olvidar que tuve una discusión con una psicóloga a la cual le agradezco ser docente de la Católica, porque la conocía desde muy niña, o sea, su familia y mi familia eran amigos. Y yo soy médico por el padre de ella, que es la doctora Hurtado. Hurtado. Entonces, yo tenía, cuando era chico, epistaxis, pero terribles. Epistaxis son los sangrados en la nariz. Entonces tenía unos sangrados en la nariz terribles y yo la verdad que mis padres me ponían tapones, todo, pero seguía sangrando y llegaba un momento en que yo tenía mucho miedo porque era casi imposible parar esos sangrados. Hasta que llegaba el doctor Luis Hurtado, mi pediatra. Cuando llegaba el doctor Luis Hurtado, me entraba una tranquilidad al cuerpo porque era como, no me voy a morir. Era eso, así. Ya lo veía que llegaba y no me voy a morir. Y él me hacía unos taponajes terribles y paraba el sangrado. Y esa sensación de seguridad frente al doctor Hurtado, desde muy niño me hizo pensar de que quería ser médico. Pero Margaret Hurtado hablaba y decía que la dominancia cerebral estaba relacionada con la lateralidad. Y no es así, no es así. Por eso digo que teníamos mucha discusión. Porque si hablamos estadísticamente, el 90 o 95% no es pues el 100%. Y una diferencia del 5% o del 10% es mucho estadísticamente. Peor todavía si la persona maneja el lado izquierdo, porque hablar de un 70% de lateralidad, pues se escapa muchísimo de la dominancia cerebral. Por eso yo soy rotundo. Lo único que da la dominancia cerebral es el lenguaje. Y esto es tan importante que nosotros, los médicos, los neurocirujanos, tenemos diferentes técnicas cuando operamos el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si operamos el lado izquierdo y por X o Z dañamos las zonas del lenguaje, pues la persona va a quedar con esos déficits que son muy complejos. Una persona sin lenguaje, ustedes no se dan cuenta
hasta que no ven un paciente que no tiene lenguaje, lo complicado que es manejarse sin lenguaje. Vamos a volver al tema después, cuando ya veamos el área de la comprensión del lenguaje. Karl Wernicke, que lo vapuleaba mucho a Broca, lo criticaba mucho a Broca, le pasa una cosa muy similar. Le llega un paciente pero que no era que no podía hablar, sino que no comprendía el lenguaje. Y Karl Wernicke hace lo mismo que Broca. Sigue al paciente hasta que muere. Y cuando muere, le estudia el cerebro y confirma lo que había dicho Broca, es decir, la lesión estaba en un solo hemisferio. Y la lesión estaba en la parte posterior del lóbulo temporal, tomando el área auditiva secundaria y parte del área de asociación parieto-temporo-occipital. Repito, el área dañada era la parte posterior del área auditiva secundaria y parte del área parieto-temporo-occipital. Y hasta el día de hoy se conoce esa área como el área de Wernicke o área de la comprensión del lenguaje. Entonces tenemos un área de la comprensión del lenguaje que es área sensitiva o sensorial, y tenemos un área de expresión del lenguaje, área de Broca, área motora del lenguaje. Disculpe, doctor, ¿podría repetir dónde se encuentra esta área de Wernicke? El área de Wernicke toma la parte posterior del área auditiva secundaria, y parte del área parieto-temporo-occipital. Ahora, a ver, integraremos la materia. ¿Dónde configuramos objetos? En el área parieto-temporo-occipital. Ese es el área de la percepción. Y por supuesto, lógicamente, es el área de la comprensión del lenguaje. Parte, ¿no? No todo el área parieto-temporo-occipital, sino el área de Wernicke. Pero Wernicke toma una parte del área parieto-temporo-occipital. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, podríamos decir que con el hemisferio dominante comprendemos y expresamos el lenguaje, y es así, pero también podríamos decir que el otro hemisferio no tiene nada que ver con el lenguaje, el hemisferio no dominante, y nos equivocaríamos si decimos eso. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos o siempre que escuchamos, cuando escuchamos a una persona que nos insulta, esa persona que nos está insultando utiliza unos tonos en su voz que van acorde al insulto. Tiene la expresión y la comprensión del lenguaje, tiene contenidos emocionales. La comprensión y la expresión del lenguaje tiene contenidos emocionales. A esos contenidos emocionales lo llamamos prosodia. A los contenidos emocionales lo denominamos prosodia. Y la prosodia
la brinda el hemisferio no dominante, con las áreas equivalentes, no son áreas de Broca y de Wernicke, sino áreas equivalentes a Broca y Wernicke. Con el área equivalente de Broca expresamos la prosodia y con el área equivalente a Wernicke comprendemos la prosodia. Otra vez, por favor, doctor. Repito, en el hemisferio no dominante, con el área equivalente a Broca, expresamos la prosodia. Y con el área equivalente a Wernicke, comprendemos la prosodia. No hay mejor forma de ejemplificar esto que con los argentinos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, he vivido más de 20 años en la Argentina y tengo grandes amigos. Con algunos amigos hoy en día me junto los fines de semana por Zoom y charlamos y reímos y nos contamos nuestras cosas. Pero el hecho más singular es cuando yo viajo a Buenos Aires. Generalmente cuando viajo a Buenos Aires, de todo el grupo de amigos siempre tenemos uno que es más amigo, ¿no? Con el que más uno ha vivido anécdotas y cosas, vivencias. Y el que es, se puede decir, que hemos convivido más es con un argentino porteño grandote, tanto que le decimos, su apodo es Búfalo, el Búfalo. ¿Ah? Entonces, cuando yo le digo a este Búfalo de que yo voy a viajar a Buenos Aires, me dice, bueno, una noche tenemos que cenar, y él los reúne a todos el resto de amigos y nos vemos en un restaurante X. Cuando yo llego a ese restaurante, en general ellos ya han llegado unos minutos antes, ya están sentados, y mi amigo, van a disculpar la expresión, es muy, bueno, todos los argentinos son gritones, hablan muy fuerte, pero mi amigo se para generalmente cuando me ve aparecer por la puerta y en voz muy alta dice, ¡hijo de puta! ¿Cómo no has venido más antes? ¿Por qué te has perdido tanto tiempo? ¿Cómo te haces extrañar, hijo de puta? Pero su tono, su entonación es de cariño, a pesar de que las palabras no son las mejor utilizadas para cariño. ¿Ah? Yo sé que en esa su expresión, con palabras, vuelvo a repetir, no tan felices, es de mucha estima, de mucho cariño, y se para y me abraza y me besa, porque nos besamos entre los argentinos y yo me siento en ese tipo de formación de besarnos en la mejilla y abrazarnos mucho. Los argentinos son muy toquetones, muy de abrazar, muy de expresarse de esa manera. Estoy seguro que mi amigo tiene un problema con alguien, donde va a querer insultar mi amigo, va a utilizar las mismas palabras, pero con otra entonación, con otro contenido emocional, donde uno ya nota que la misma palabra ya no es de cariño, ya no es de estima, sino es un término hiriente, para lastimar. ¿Se dan cuenta lo que es la prosodia? La misma palabra yo puedo utilizar, que significa por la entonación amistosa o por la entonación hiriente. ¿Está claro? Eso lo brinda el hemisferio no dominante.
Si se lesionan estas áreas del hemisferio no dominante, la persona va a poder hablar o va a poder comprender, pero neutro, no va a poder expresarse con una entonación, ni va a poder comprender la entonación con la cual le hablan. ¿Alguna pregunta? O sea, doctor, ya para resumir, la expresión de la prosodia se va a dar en el área de Broca y la comprensión de la prosodia se va a dar en el área de Wernicke. Estoy entendiendo mal. Exacto. La expresión de la prosodia con la prosodia. La expresión con prosodia se da en un área equivalente a Broca y la comprensión de la prosodia se da en un área equivalente a Wernicke, en el hemisferio no dominante. Doctor, una pregunta. ¿Sí? No estoy terminando de entender lo de área equivalente. ¿Cómo es eso? O sea, lo mismo pero en el otro hemisferio. Claro, es el mismo lugar pero en el otro hemisferio, pero ya no lo puedes llamar Wernicke. Ya, doctor. Ni lo puedes llamar Broca, porque Broca y Wernicke están en los hemisferios dominantes, en el hemisferio dominante. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Si uno lo emite y el otro lo entiende, ¿son actividades separadas? Perdón, otra vez, Roberto. Es decir, como dijimos que hay una zona que la pronuncia la prosodia y otra que la comprende, entonces mi cabeza me decía si son actividades que son separadas o son simultáneas. Son separadas porque yo te puedo expresar con prosodia y no comprender tu prosodia. Cuando tú me hablas, Roberto, a ver, mi mujer me habla y yo le digo, ¿de qué estás enojada? Porque basta la entonación de su forma de hablar para yo darme cuenta que no están las cosas buenas. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás hablando así? Es que hay un contenido emocional. El comprender, eso es el área equivalente a Wernicke. Y el expresar es área equivalente a Broca. Pero entonces estaríamos hablando de un emisor y un receptor. Claro, con Wernicke comprendes, con Broca expresas. Ya, pero entonces sería... Cuando veamos patología, por ejemplo, yo a una persona le puedo dar una orden, le digo cierre los ojos y no comprende la orden. No comprende la orden. Cuando hay lesiones, cuando las zonas están lesionadas, le voy a dar la terminación de afasias. Afasias. La alteración del lenguaje se denomina afasia. Y voy a tener 3 tipos de afasias. Una afasia de comprensión o sensorial, que no comprendo el lenguaje, cuando se daña Wernicke. Una afasia de expresión, que no puedo hablar nada, cuando se daña Broca. Y tengo una afasia de conducción. ¿Cuándo se da la afasia de conducción? Cuando hablamos de áreas, estamos hablando de corteza cerebral. Las células piramidales de Wernicke, repito, las células piramidales de Wernicke van a viajar hasta Broca. Repito, las células piramidales de Wernicke se van a dirigir hasta Broca, formando un fascículo que se llama fascículo arcuata. Fascículo arcuata.
Si se daña el fascículo arcuata, tengo una afasia de conducción. Perdón, si se daña el fascículo ¿qué? Arcuata. Si se daña el fascículo arcuata, tengo una afasia de conducción. Doctor, una pregunta. Usted dijo la afasia de expresión o motora. ¿Qué se lesiona ahí? Si se lesiona Broca. Ok. ¿Y qué es lo...? Ok. Gracias. Voy a compartir pantalla. Doctor, una pregunta. ¿Qué produce la afasia de conducción? Infartos, tumores, sangrados. Depende, puede ser muchos factores. Pero que se dañe ese fascículo. Perdón, ¿tumores en dónde? Doctor? Donde más se daña es por infartos o hemorragias. Pero también se puede dañar por tumores, por traumatismos. Entonces, Bueno, yo ya les había mostrado a ustedes esta imagen. Este es Paul Broca, Pierre Paul Broca, un francés que ha vivido desde 1824 a 1880 y que en 1861 presenta este trabajo en la Sociedad Antropológica de París de un paciente que se llamaba Monsieur Laverne, que tenía lesionado un área que está por debajo del área motora secundaria y que hasta el día de hoy se llama área de Broca. Karl Wernicke vivió de 1848 a 1905 y este es el cerebro que ha utilizado Wernicke con la lesión, que es la lesión de la parte posterior del lóbulo temporal, o sea, área auditiva secundaria, y parte del área de asociación parieto-temporo-occipital. Esta área nos sirve para comprender el lenguaje. La otra área nos sirve para expresar el lenguaje. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, acabo de buscar en internet la afasia de comprensión y me aparece como afasia de Wernicke. ¿Está bien o son diferentes? Claro, la afasia de comprensión es afasia de Wernicke, porque lo que se lesiona es Wernicke. Gracias. ¿Alguna pregunta? doctor, ¿y qué pasa con las personas que nacen sordomudas? No es el término, pero no pueden expresar el lenguaje. No te entiendo, Andy, otra vez, a ver. O sea, ¿qué pasa con las personas que nacen sin poder hablar? O sea, son personas discapacitadas, pero tienen un nombrecito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dañado? No, es que no te entiendo, te escucho muy entrecortado. O acércate un poco a tu micrófono. Doctor,
¿Qué pasa con las personas pues que nacen con esta parte de no poder hablar? O sea, que no, desde el nacimiento que no pueden hablar, ¿qué parte estaría asociada, digamos? La de, o cómo es eso. A ver, Andy, no es una cuestión de volumen, es una cuestión de entrecortado, de verdad. ¿Qué pasa con las personas que nacen? Doctor, yo le hago su pregunta, le puedo ayudar. A ver. Ya, su pregunta de Andy era ¿qué pasa con las personas que ya no pueden hablar y con qué área está asociado, o sea, está asociado con lo que estamos avanzando ahorita? Límites, alteraciones. Para imprimir, eso vamos a avanzarse. Tenemos un aparato fonatorio. El aparato fonatorio está dado por las cuerdas vocales. Esta es la importancia de la evolución. Es decir, cuando empezamos a expresarnos, cuando podemos hacer pasar aire por la laringe y hacemos vibrar nuestras cuerdas vocales. Cuando vibran nuestras cuerdas vocales, salen sonidos. Y el sonido más simple que surge de esa vibración de las cuerdas vocales lo denominamos fonema. Fonema. Pero una persona que no tiene cuerdas vocales no puede expresarse. No podrá expresarse verbalmente, pero probablemente va a poder escribir. Se va a poder expresar en forma escrita, porque el aparato de expresión se ha dañado. Una persona que pierde la lengua, le cortan la lengua, no va a poder hablar, no va a poder expresarse. Pero lo que está en su cerebro probablemente lo va a poder expresar en forma escrita, porque la mano está. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo se llama afasia? Afasia no se habla cuando la lesión está en la laringe o en la lengua o en el aparato fonatorio, sino cuando la lesión está en broca, en el cerebro. Eso es afasia. Un niño, otra cosa que hay que recalcar, todos nacemos genéticamente con un programa para poder adquirir el lenguaje. Pero el lenguaje es una cosa aprendida. Te enseñan a hablar. Pero tienes genéticamente el programa. Si ese programa no lo utilizas hasta los 6 años de vida, un niño, si no ha hablado hasta los 6 años, máximo 7 años, no va a hablar nunca. Nunca va a poder utilizar esa función que es el lenguaje. Por eso un niño que tiene alteraciones en el lenguaje por problemas funcionales, hay que apurarse, porque si no va a quedar dañado para siempre. ¿Está claro, Andy? Por ejemplo, el tartamudo no es un problema, no es un afásico. Ahora, una persona que tiene alteración en el cerebelo, por ejemplo, donde tiene alteración en la coordinación motora, puede tener alteración en la expresión, porque la expresión es una actividad motora. Entonces, le va a costar articular la palabra y a eso se llama disartria, ya no es afasia. Afasia es cuando se lesiona el cerebro, pero puede tener alteración en la coordinación motora y hablar en forma alterada, que se denomina, repito, disartria, cuando es un problema del cerebelo. Andy, ¿está más claro? Sí, licenciado, ya está más claro. Doctor, sí, doctor.
¿Alguna otra pregunta? Bien, pararemos acá, ya es la hora. Tomaremos lista.